Hola, buenos días. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de texto de Un Curso de Milagros. Pero antes de empezar nuestra lectura, vamos a poner a nuestro ser en orden. Hoy solamente te voy a dar unos segundos para que tú solito puedas instaurarte en tu instante presente. Empezamos la lectura. Un curso de milagros, libro de texto, capítulo 4, las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu con E mayúscula. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu con E mayúscula. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu con E mayúscula o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu con E mayúscula, es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios, entre comillas. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento con C mayúscula en vez de ratificándolo, y si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento con C mayúscula en vez de ratificándolo, y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu con E mayúscula no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Esto no es el evangelio que intenté ofrecerte.
Tenemos otro viaje que emprender, y si lees cuidadosamente las lecciones de aquí, que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Pues hasta aquí la introducción del capítulo 4 del libro de texto de Un Curso de Milagros. Y pues lo único que puedo rescatar aquí es que en la introducción, bueno, aquí se te está diciendo que dentro de ti está el espíritu o la chispa divina, ¿no? Está esa lucecita que aún te dice que no eres el cuerpo, y que aún te dice que aún sigues siendo parte de la mente de Dios, pero que también está el ego, y el ego siempre te va a querer hablar fuerte para que le hagas caso y para que no voltees a ver o no escuches esa voz de tu espíritu, ¿no? Y que no escuches lo que te dice tu voz, ¿no? La voz del espíritu, tu voz de tu espíritu, la voz de tu espíritu. El ego siempre te va a hablar muy, 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 muy fuerte para que no le hagas caso, para que no le escuches y que lo escuches a él. Entonces, yo aquí lo que entiendo es que cuando tú le haces caso al ego, siempre vas a crucificarte, vas a seguir en esta experiencia cíclica de crucifixión, ¿no? De dolor, de miedo, pues de abandono, de sufrimiento, ¿no? Entonces, yo te invito a que empieces como a reconocer cuál es la voz de tu espíritu, cuál es esa voz que te habla y que te dice que dejes de crucificarte, y que empieces a observar o a descubrir o a darte cuenta en qué momento el ego te llama, ¿no? El ego te habla, la voz del ego te habla, ¿no? Y una forma de reconocer cuando nos habla el ego es cuando de alguna manera estamos viviendo una situación complicada y empezamos a sufrirla, empezamos a tener miedo, empezamos a enojarnos, ¿no? A sentirnos frustrados, a sentirnos no como Dios quisiera que nos sintiéramos, ¿no? Entonces, yo no te digo que no lo sientas, simplemente te digo que lo observes, que cuando estás en esa tesitura de mi experiencia, cuando estás viviéndote de esa forma, estás haciéndole caso al ego, ¿no? Yo no te digo que niegues lo que el ego, lo que crees que el ego te está diciendo de cómo vivir la experiencia, solamente obsérvalo. Y yo creo que mediante la observación vas a descubrir que el cambio se va a dar, y el cambio hacia la luz, ¿no? El cambio hacia empezar a ver lo que estás viviendo desde otro lugar que no te haga sufrir o que no te haga sentir mal, ¿no? Y que te regrese a lo mejor hacia la paz que el espíritu y que la voz del espíritu te puede estar dando. Yo solamente te pido que seas atento a lo que vives, que seas atento a cómo lo vives, que seas atento a las elecciones de pensamientos que vas haciendo en el día a día, y que con base en lo que tú percibas, en lo que tú sientas con respecto a lo que vives, identifique si estás en el espíritu o estás en el ego, ¿no? Una manera a lo mejor muy sana de empezar a cambiar la perspectiva que tenemos de la vida y de lo que vamos viviendo es atrevernos a mirar lo que estamos pensando, ¿no? Atrevernos a darnos cuenta qué tipo de pensamientos son los que tenemos todos los días, y además darnos cuenta si el pensamiento que estamos teniendo
¿Nos lleva hacia una paz o nos lleva hacia un conflicto interno, ¿no? Y cuando empiezas a hacer eso, tú empiezas a empezar a transformar, ¿no? A transformar tus pensamientos. Vuelvo a lo mismo, yo no digo que niegues tus pensamientos. Lo único que de alguna manera te pido es que observes tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienes día con día? ¿No? Y desde ahí vas a observar cómo es tu día. Porque al final, pues creo que el cómo pensemos de lo que pensemos de lo que estemos viviendo es lo que nos hace estar o bien o mal en el día, ¿no? Y pues hasta aquí mis comentarios. Honro, agradezco y bendigo tu existencia. Gracias, gracias, gracias por ser, estar y existir. Y nos vemos el día de mañana con su capítulo 1 de este capítulo 4 del libro de texto de un curso de milagros. Te deseo un día lleno de luz, de amor, de paz y de conciencia, de mucha conciencia en tus pensamientos, de mucho darte cuenta en cómo vives lo que vives, ¿no? En cómo experimentas lo que experimentas. Infinitamente gracias. Gracias, gracias.